La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Fernando, María, Resistencia, hola, soy Alejandro desde Alemania. Yo me hice mecenas de la Resistencia por muchas cosas, por muchas razones, pero la comodidad es una que quería destacar. Y comodidad porque es muy cómodo escuchar que te sirvan información independiente fuera de los grandes medios, que además hay toda una comunidad, una retaguardia escuchando, una comunidad crítica que aporta nuevas ideas, que aporta noticias que no salen en los grandes medios, y eso es de agradecer muy mucho. Además me hacéis compañía todas las mañanas y me hacéis sentir un poco como en casa. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Quan el govern legítim és empresonat i exiliat i l'Europa oficial es dedica a animar Rajoy en la seva repressió, aleshores és quan passen coses meravelloses com la d'avui, que en lloc d'allunyar-nos d'Europa ens empeny a apropar-nos encara més, a venir a Brussel·les i a fer sentir la nostra veu pacífica però ferma de llibertat, democràcia, respecte i dignitat. Tenéis miedo de un juez belga porque tenéis miedo de la democracia. Tenéis miedo de un juez belga de la misma manera que tenéis miedo de las urnas porque sois unos franquistas y tenéis miedo de la democracia y del Estado de Derecho. I jo crec que hauríem d'intentar, des del reconeixement de que les coses no han sortit com volíem, dir, escolti'm, de cara a la propera etapa, quina via ens queda si la unilateralitat i la il·legalitat no funciona? Només queda la via del diàleg, la negociació i el pacte, l'establiment de grans acords a Catalunya i la negociació amb les institucions de l'Estat. Voleu que el senyor Puigdemont segueixi governant i segueixi estripant tot el que troba al seu abast i amb una davallada de l'economia que això és ja inqüestionable, no? I una fractura social sense precedents a Catalunya. Vostè, senyor Arrimadas, m'ha donat l'exemple perfecte del que li deia. Vostè m'ha dit, jo faré polítiques socials traient els diners de les polítiques que han fet la independència. Si vostè considera que les polítiques socials es fa, és que vostè viu, o sigui, vostè ho soluciona tot així. El seu partit és el que aposta pel contracte únic, que és la precarització. El seu partit aposta pel repagament, que és en contra dels drets de sanitat. O sigui, com pot vostè... En un país que viu una desigualtat enorme, que vostè no coneix ni els números de la desigualtat, com pot tindre la vergonya de dir aquí que... ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating.
O si son más atrevidos. Oh, capitán, mi capitán. Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más a este programa en directo, en unos días en los que hay una buena parte de los oyentes de la cafetera que están descansando. Lo vemos y además lo felicitamos, porque siempre es bueno y madrugar no suele ser buen consejero. Así que muy buenos días a todos, pero muchas gracias en todo caso a quienes se incorporan ahora en directo para hacernos compañía y para ayudarnos también a explicar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en un día en el que vamos a dedicar el programa, entre otras cosas, haremos el repaso de actualidad, hablaremos también de la prensa internacional, pero sabéis que hoy es viernes, los viernes ejercicio de Videoforum. Se elige una película, la soberana audiencia la vota y hay una semana para verla y después analizarla aquí en el programa, un gran ejercicio colectivo. Bueno, pues la película elegida fue El Club de los Poetas Muertos y vamos a comentarla hoy en el programa con vuestra ayuda, con vuestro análisis. Pero además, hoy es viernes día cultural, así que tenemos visita en la cafetera porque además es fiesta. María.es, muy buenos días en primer lugar. Muy buenos días. Y Emilio Silva, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Nos echabas un poco de menos, reconócelo. Yo no soy capaz de reconocer esas cosas. Ay, Emilio, de verdad, tienes que introducir... Solo en la intimidad. Algo de sensibilidad en tu... A ver, bueno, sospecho que hay muchos y muchas oyentes que agradecen tu visita. Vamos a hablar con Emilio Silva porque además, bueno, entre otras cosas, primero porque es Emilio Silva y porque es nuestro capitán nuestro capitán, pero además porque también, además de ello, participa en un libro, Lorca, muy bonito, con unas ilustraciones de Juan Carlos Mestre, el Premio Nacional de Poesía, muy bonitas, con fotografías de Clemente Bernat, con textos de Federico García Lorca. Bueno, y nos va a contar esta experiencia, este experimento tan bonito, lo pondremos en Twitter y además hoy a lo mejor podemos hacer un Periscope cafetero. Para lo cual a lo mejor, Emilio, te tienes que subir a la silla. Pues yo vivo subido en una silla. A la mesa no te subas que se viene abajo, pero la silla lo resiste. Bueno, no sé si... Espérate, ahora traigo una de la cocina. Bueno, muy buenos días a todos, un saludo muy especial a quienes os incorporáis a través de internet a este programa. Tenemos un hashtag para que podáis comentarlo, almohadilla la cafetera o capitán mi capitán, que ya es trending topic en este momento. Así que utilizadlo por favor para participar en la conversación, en esa asamblea paralela que se genera en torno al programa, donde ya están Tineviera, Tribilongo, Sergio Pera, Andrés Carmelo, Ayla Sechaor, Vicente Arias, Rafa Rodríguez, Félix Niebla, tantas y tantos amigos, María Segador, La Kirri, Alice, Elena Noruega, que se están incorporando al programa y nos van a ayudar también a explicar y a comprender mejor la actualidad en un día que está marcado por esa manifestación que tuvo lugar en Bruselas con el independentismo en torno a Puigdemont y a algunos de los consellers que están allí huyendo de la justicia española, porque es parte también de lo que está ocurriendo en este asunto. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar aquí. Y mientras tanto, sigue con nosotros, porque si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. ...627-002-002... ...627-002-002... ¿Qué os ha parecido El Club de los Poetas Muertos? La película sobre la que va a pivotar hoy el programa. Esa película tan vitalista. Buenos días, cafetera. El Club de los Poetas Muertos lo vi de adolescente y decidí que carpe diem y que tenía que estudiar lo que me apasionaba. Y fue súper catártico con mi amiga Libertad. Así, todo muy... ¿no? Mi amiga Libertad y yo viendo el Club de los Poetas Muertos y yo decido ser artista o al menos intentarlo. Muy brutal. Hala, besetes.
Porque entre otras cosas defiende, hay que perseguir los sueños, hay que defender los objetivos y luchar por ellos. Bueno, el Club de los Poetas Muertos, luego lo vamos a comentar con nuestro capitán, con Emilio Silva, tendremos la oportunidad de analizar la película ya, fragmento por fragmento, y ver un poquito qué otros mensajes envía tan interesantes, que es el objeto además del Videoforum Cafetero. Pero antes vamos a despejar, si os parece, la agenda de actualidad, los medios de comunicación, para que ya a primera hora tengamos un retrato de lo que está ocurriendo. Las portadas de los periódicos impresos hoy con la mirada muy puesta en la materia catalana, pero mientras tanto en los digitales los asuntos son otros. Vemos en la portada de Público.es, dice: el ladrillo vuelve a endeudar a las familias, 100 millones de euros diarios en hipotecas, dice Público.es, y con esa información que marca la portada. Y como digo, a pesar de lo que llevan los digitales, hoy en sus páginas nos encontramos con informaciones diferentes relacionadas con Cataluña, aunque hay digitales que también lo llevan. En el diario.es, Rajoy dispuesto a respaldar a Iceta como presidente si Arrimadas no consigue los apoyos necesarios. Ayer tuvo lugar en Televisión Española, pero en Cataluña, un debate entre los principales candidatos a las elecciones catalanas, candidatos a la presidencia catalana. Bueno, pues en ese debate, aquí se subtituló, pero en la página web de Televisión Española lo podéis ver íntegramente con todos los candidatos. Se produjeron momentos de unos cruces de acusaciones. Según el diario.es, Rajoy está dispuesto a respaldar a Iceta como presidente si Arrimadas no consigue los apoyos necesarios. Ayer Arrimadas tuvo bastante protagonismo en este debate. La vimos con mucha intensidad y tuvo algún que otro enfrentamiento entre otros con Xavi Domènech. Decía Xavi Domènech: no estáis preocupados por las políticas sociales, lo que estáis preocupados es solo por el asunto del independentismo. Vostè, senyor Arrimadas, m'ha donat l'exemple perfecte del que li deia. Vostè m'ha dit: jo faré polítiques socials traient els diners de les polítiques que han fet de la independència. Si vostè considera que les polítiques socials es fa, és que vostè viu, o sigui, vostè ho soluciona tot així. El seu partit és el que ha apostat pel contracte únic, que és la precarització. El seu partit ha apostat pel repagament, que és en contra dels drets de sanitat. O sigui, com pot vostè, en un país que viu una desigualtat enorme, que vostè no coneix ni els números de la desigualtat, com pot tindre la vergonya de venir aquí i dir que la seva política social és purament tanquem unes ambaixades i fem política social? La política social és una cosa molt més seriosa. No tens solucions realistes. El que vols és allargar el procés. Sí, vosaltres. Per això parles de mi. Tenim un Ajuntament de Barcelona que ha augmentat en 50% la inversió en política social. No saps què explicar. No saps explicar quina és la teva solució per Catalunya. Què fareu, president? El Junqueras? Al senyor Junqueras li fareu president? Explica-ho. Ara està comptant el seu temps o el meu. Pongo este fragmento porque hubo mucho cruce de reproches entre los diferentes candidatos, pero es verdad que ella tuvo un protagonismo especial, probablemente porque sabe que las encuestas la apoyan en buena medida, Parece que el resultado electoral y actúa casi como el eje contra el que el resto de los candidatos también se enfrentan, y ella pues ocupa mucho, también levanta la mano para pedir protagonismo. Arrimadas en el debate. Voleu que el senyor Puigdemont segueixi governant i segueixi estripant tot el que troba al seu abast i amb una davallada de l'economia que això és ja inqüestionable, ¿no? I una fractura social sense precedents a Catalunya. Eso decía Inés Arrimadas. Iceta, reconozcan que no ha salido el proceso, que ahora lo que se necesita es negociación. I jo crec que hauríem d'intentar, des del reconeixement de que les coses no han sortit com volíem, dir, escolti'm, de cara a la propera etapa, quina via ens queda si la unilateralitat i la il·legalitat no funciona? Només queda la via del diàleg, la negociació i el pacte, l'establiment de grans acords a Catalunya i la negociació amb les institucions de l'Estat. Fora d'aquí és seguir amb aquesta espècie... Desde el PDeCAT insistían, el gobierno está suspendiendo los derechos y además no permite que se gobierne con libertad, porque hay muchas medidas que quedan paralizadas, defendía. La senyora Arrimadas parlava del tema home-dona. La llei de la igualtat de gènere, què li ha passat? Doncs li ha passat com totes les lleis que estem fent des del Parlament de Catalunya, que intentem ajudar allò que la gent dieu que li preocupa, i llavors això va amb aquest abús que hi ha per part del govern de l'Estat i queda suspesa. Vol que li digui quantes lleis hi han suspesa d'aquestes que són molt transcendents i molt importants? Perquè, clar, vostès diuen del monotema. Hablaba de las transferencias, decía, ustedes aluden al monotema, pero lo cierto es que las leyes que trata de poner en marcha el Parlamento quedan finalmente paradas por Madrid. Bueno, y mientras
mientras tanto, Albiol, que se expresaba en castellano, decía: el Partido Popular es el partido del sosiego. El modelo de sosiego y de tranquilidad que representa el Partido Popular. Nuestras preocupaciones y nuestras prioridades son a la creación de puestos de trabajo, evitar que cada día 368 catalanes vayan al paro, trabajar para que las empresas vuelvan a Cataluña y las que están tengan estabilidad y de esta manera conseguir que esas 50 empresas que diariamente se están marchando por la inestabilidad política sigan sumando a esas casi 3.000 que tenemos en estos momentos. Eso defendía Xavier García Albiol y, mientras tanto, nos encontramos con que en el diario.es dice: Puigdemont capitaliza el éxito de la marea independentista en Bruselas. Decenas de miles de independentistas llenan de amarillo Bruselas. 45.000 personas, según la policía local, participaron en esta manifestación convocada en la capital belga para reclamar la independencia y la libertad de los presos. El presidente cesado interpela de nuevo a la Unión Europea para que se avenga a escuchar las reivindicaciones del secesionismo catalán, dice el diario.es, y escuchamos en efecto a Puigdemont insistiendo en la crítica a la Unión Europea. Dice que están alimentando a Mariano Rajoy y a su discurso. Carles Puigdemont, ayer. Quan el govern legítim és empresonat i exiliat i l'Europa oficial es dedica a animar Rajoy en la seva repressió, aleshores és quan passen coses meravelloses com la d'avui. Que en lloc d'allunyar-nos d'Europa ens empeny a apropar-nos encara més, a venir a Brussel·les i a fer sentir la nostra veu pacífica però ferma de llibertat, democràcia, respecte y dignidad. Insistía en las críticas a la Unión Europea y las palabras más destacadas, las de Toni Comín, más destacadas por los medios de comunicación, porque estuvo francamente duro en el discurso. Tenéis miedo de un juez belga porque tenéis miedo de la democracia. Tenéis miedo de un juez belga de la misma manera que tenéis miedo de las urnas, porque sois unos franquistas y tenéis miedo de la democracia y del Estado de Derecho. Así que con esto dice Infolibre: Puigdemont se adueña de la bandera independentista a costa de una Esquerra descabezada por el Supremo y puede tomar posesión como diputado desde Bélgica, pero su investidura exigiría la presencia en el Parlamento. Bueno, esto es lo que dan de sí los titulares. Y veía a María, ¿qué te parece? Bueno, es que recordaba el Salvados que vimos cuando se les preguntaba si no apelaban demasiado a los sentimientos cuando daban sus mítings. Y efectivamente lo estamos viendo con todos estos audios. Prácticamente todos los partidos en estas elecciones catalanas van a apelar al sentimiento, a ese tan criticado populismo, ¿no? de intentar acercar a la gente a través de sentimientos y a lo mejor no tanto de propuestas. El problema de todo esto es que seguramente estamos hablando de un telón, que serán esas banderas que al final acabarán tapando unas propuestas que deberíamos conocer y que todos los catalanes y catalanas deberían conocer antes de apelar a tanto al sentimiento, que el sentimiento al final no les va a llevar tampoco a nada bueno. Te pido que participes, Emilio, porque estás... Yo me dormí hace 2 meses y me he despertado y veo que todo sigue igual. Hay un poco de sensación de déjà vu, ¿no? Y yo bueno, hay un manifiesto agotamiento entre la audiencia que además nos ha reprochado alguna vez seguir todavía hablando de Cataluña, pero claro, es que las elecciones son el día 21, es que no queda prácticamente nada, ¿no? Y no se puede eludir. Ayer 45.000 personas fueron hasta Bruselas para manifestarse. Bueno, yo creo que más allá de lo que pase en las elecciones, sí estoy de acuerdo en parte con Domènech en que la discusión no puede ser solo esa, porque al final lo que determina más la vida de la gente tiene que ver con las condiciones sociales, pero también ese grito de que todo el que se opone a esto es franquista, también me parece un poco me parece una enorme manipulación, ¿no? Simplemente porque puede haber gente que le preocupan cuestiones diferentes que no tienen nada que ver con que esa sea su prioridad en la vida, ¿no? Que exista ese referéndum, a mí me parece bien que exista, pero hay gente que considera que eso puede ser el 20º problema que tiene la sociedad catalana, ¿no? Que tiene otros por delante
Y luego me ha hecho bastante gracia, voy a decir con muchas comillas, el tema del sosiego de Albiol. Es una palabra que utilizó permanentemente Albert Rivera contra Podemos, ¿no? De hecho, estaba buscando yo ahora un vídeo donde él habla siempre del sosiego, ¿no? De que ellos son como la calma, ¿no? Y eso tiene que ver también con que el PP ha conseguido, por lo menos en otra parte del Estado, que lo que él hace parezca normal, ¿no? La normalidad es como de derechas, pero yo no creo que esos gritos, ¿no? Llamando franquistas a gente que no lo es, pero también jugando con una derecha catalana que ha sido connivente históricamente en algunas cosas, o yo ya lo he contado aquí, todavía no hay una fosa exhumada en Cataluña de catalanes fascistas que asesinaron a catalanes antifascistas, ¿no? Y eso no se ha hecho en 40 años de democracia, y en el fondo es para mantener en parte ese mito, ¿no? Como de que todos eran iguales. Pero a mí sí me parece que el debate en unas elecciones donde lo que se deciden al aprobar un presupuesto anual tiene que ver con dejar de dar dinero a las escuelas del Opus, ¿no? Hace poco vimos cómo había una sentencia en Cataluña por un colegio que separaba niños de niñas, ¿no? Y de cómo dedican millones de euros al adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Pues es una pena para mí que se queden solo en eso. Me parece importante eso, pero al final polarizar ese debate entre los llamados, entre comillas, unionistas y los que no lo son, pues va a convertir esto en una campaña muy pobre, ¿no? No olvidemos que estas son las segundas elecciones plebiscitarias, ¿no? Ya vemos las anteriores elecciones que mucha gente renegaba de eso, pero al plebiscitarias, final referendarias, ha habido todas las convocatorias siempre vienen etiquetadas. Y luego pasa lo que dice Emilio, ¿no? Que el resto ya se queda en un segundo plano, porque lo que hay que defender ahora mismo es independencia sí, independencia no, que es al final también lo que estamos forzando incluso desde los medios de comunicación, ¿no? Que es ¿tú con quién vas a pactar? ¿Vas a pactar con los independentistas o con los no independentistas? Pero claro, hay unas diferencias abismales entre pactar con Albiol o pactar con Iceta, o pactar con Domènech. Es que, claro, ahí también está el matiz, que es la ideología, ¿no? Que cuáles son las preferencias a la hora de hacer política, que al final yo creo que es lo que tiene que primar, porque sí que es verdad que Esquerra Republicana es independentista, pero se supone que su programa electoral no tiene nada que ver con el del PDeCAT, que ahora es Junts per Catalunya. Entonces, yo creo que estamos mezclando muchas cosas y no creo que el debate tenga que ser eso, tan polarizado como independencia o no independencia, porque luego sí que es verdad que a la hora de vivir en Cataluña y en cualquier otro sitio necesitamos unas propuestas políticas concretas. El problema de la polarización es que elimina los matices y todo es blanco, negro y toda la gama intermedia de grises desaparece del debate. Y claro, estábamos viendo, a mí me llama la atención, desde Bruselas antes el enemigo exterior siempre ha sido muy eficaz. España nos roba, ahora Europa nos roba la democracia porque apoya a Mariano Rajoy, pero yo sin entrar en la legitimidad, porque estaría bueno y además la legitimidad del discurso independentista, por supuesto, sin discusión, además todo el mundo tiene derecho a reivindicar lo que quiera, solo faltaba, ¿no? Y por las razones que sean, además. Pero sí me preocupa, eso a lo que te referías, Emilio, sí creo que es bastante inquietante. Cuando el discurso se ha vuelto tan extremista, también es verdad que estamos en pleno calendario electoral, que todo el mundo utiliza una retórica muy dura, pero cuando se vuelve tan extremista hace que no se acepte la diferencia del contrario. Que el contrario pueda ser independentista o que el contrario pueda no ser independentista. No es un traidor al pueblo un panadero porque no quiera ser independentista, no lo es. Y no es un traidor al pueblo alguien que vote al Partido Popular en Cataluña, no lo es. Es alguien que por las razones que sea, por razones personales, familiares, históricas o particulares, decide una opción de voto diferente y merece todos los respetos democráticos. Y de la misma manera que lo merecen, y no lo tienen, los independentistas, y no lo tienen desde los medios de comunicación de Madrid. No hay más que ver el retrato que hacen hoy de esta manifestación. Y escucharemos a ver las tertulias que tienen que decir hoy, porque me sorprendería que fueran muy respetuosas con lo que ocurrió ayer. Pero ayer 45.000 personas se desplazaron hasta Bruselas, que no es un gesto menor, hasta Bruselas para asistir a una manifestación de protesta. Esto es un asunto que merece respeto democrático, pero hay que exigirles también, de la misma manera, por eso la retórica es tan preocupante esta que utilizaban de los franquistas, tal. Hay gente que puede apoyar legítimamente al Partido Popular viviendo en Cataluña
e incluso a ciudadanos y a otras posiciones políticas, porque eso es la democracia. Y no puede construirse una democracia sin el respeto al rival político, ¿no? A otros actores políticos. Bueno, yo creo que a eso hay que añadir que la tradición de la que viene alguna gente de la que estaba en ese escenario en Bruselas no tuvo ninguna duda en pactar, quizá con el presidente más cercano al franquismo que ha habido en la democracia española, que es José María Aznar, ¿no? Al que llevaron al poder en el año 96. Y si uno ve el entramado de negocios de Convergencia y Unión, pues encuentra puntos de unión con la familia de Zaplana, etcétera, etcétera. Quiero decir, en un lugar que está más allá del infinito, donde estas discusiones no han sido visibles, han sido unas élites que han convivido perfectamente durante décadas, pues en algunos casos haciendo grandes negocios que evidentemente no iban por el bien común, y en otros sustrayendo grandes cantidades de dinero gracias a esos negocios. Entonces, cuando la coherencia para mí es tan volátil, ¿no? Hace 8 años estábamos allí, hoy estamos aquí, pues hay algo que no encaja, ¿no? Para mí era como cuando estuvimos en Barcelona a oír algunos discursos sobre los Mossos de Escuadra, que eran los que habían reventado ojos con las manifestaciones de la crisis, ¿no? Y cómo de pronto se habían posicionado en un lugar totalmente distinto con respecto a amplios sectores de la opinión pública. Y eso es cuando alguien se mueve en el terreno de la emocionalidad, porque en el de la racionalidad uno tiene que hacer una secuencia y ve que esa policía, cuando ha tenido que defender, esa policía autonómica, cuando ha tenido que defender los intereses de los poderes económicos contra gente que precisamente en el 15M catalán estaba intentando que la política fuera de otra manera, pues no tuvieron ninguna duda en inflarlos a porrazos, ¿no? Porque todos hemos visto imágenes de cómo se llevaron por delante al 15M. Entonces, en el terreno de la emoción se pierde toda la perspectiva que da la razón, ¿no? Y eso para mí es no lo peligroso, porque tampoco considero que esto sea peligroso, pero me parece un empobrecimiento político. Pero claro, tampoco contribuye mucho la imagen que trasladan los medios de comunicación. Hoy el periódico El País, en un artículo que ya conocíamos ayer, que tuvo mucha repercusión en las redes sociales, fue muy criticado, porque hoy lleva en su portada un texto que dice: el separatismo pasea su odio a España por las calles de Bruselas. Gritos contra la Unión Europea en una marcha de apoyo a Puigdemont, dice el periódico El País, junto a una fotografía en la que se ve la semilla de la intifada. Vemos, bueno, una serie de personas corriendo entre columnas de humo, porque sabéis que Donald Trump, con este anuncio de trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y darle consideración de capitalidad de Israel, ha provocado un auténtico movimiento en el avispero de Oriente Medio. Dice Trump: resucita la revuelta palestina por Jerusalén. Dice el periódico El País: jamás llama a una nueva intifada tras los primeros choques por la decisión de Estados Unidos sobre la capital de Israel. Y esto está dando algunas imágenes que hoy llevan en la prensa impresa varios periódicos. Oriente Próximo señala a su nuevo Satán, dice el periódico ABC, en el que se ve la imagen de unos pies pisoteando la fotografía de Donald Trump. Dice que ha resucitado el fantasma de la intifada al ceder ante sus electores más extremistas y reconocer Jerusalén como capital de Israel, dice el periódico ABC, mientras el favor de Trump a Israel desata la ira de los palestinos, dice La Vanguardia. Y en El Mundo y La Razón, Esquerra Republicana se revuelve contra el protagonismo de Puigdemont, dice el periódico El Mundo, una imagen de portada de esta manifestación que tuvo lugar ayer en Bruselas, y vemos a Puigdemont con una bufanda amarilla que caracteriza este símbolo de protesta, este icono de protesta contra el encarcelamiento de los Jordis y de diferentes miembros del gobierno catalán, y dice que Romeva acusa a Puigdemont de abandonar a Junqueras con su huida y Mundó de equivocarse al no convocar elecciones. También añade el periódico El Mundo: el expresidente encabeza la manifestación de miles de independentistas en Bruselas. Y en la portada de La Razón dice: los Mossos denuncian al juez el espionaje del gobierno y la eurofobia de Puigdemont. Bueno, esto es lo que se refiere a la prensa nacional, pero sabéis que es viernes y los viernes hablamos con Pilar de la Peña, porque también hay muchos artículos sobre España en la prensa internacional, algo de Cataluña, pero también algo de otros asuntos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial es un tipo que al mismo tiempo que era ministro resulta que le escatimaba recursos para no pagar impuestos en España. En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales Bueno, ya hablamos como cada viernes con Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Para ver cómo han recogido esta semana los medios de comunicación internacionales las noticias sobre España, que entiendo que siguen todavía con la mirada muy colocada en Cataluña, ¿no? Sí, sobre todo porque además esta semana ha habido dos noticias que han llamado mucho la atención. La primera fue la decisión del juez de mantener en la cárcel a Oriol Junqueras, a Joaquim Forn y a los Jordis, que bueno, los medios estaban muy pendientes de lo que pudiera decidir el juez Larena y bueno, ha impactado que los mantuviera en la cárcel, que liberara, es lo que han destacado, ¿no? Una especie de veredicto mixto, que liberaban a 6 personas, pero mantenían a 4 en la cárcel, y esto, bueno, ha llamado la atención. Ha llamado la atención además en concreto porque dos grandes medios como The Guardian y The Times publicaron en sendos editoriales que consideraban que España debía liberarlos, ¿no? Que sería una señal de normalidad si quería España. Incluso The Times me parece que decía algo así, una frase así como que España tenía una oportunidad de recuperar un poco el prestigio perdido con toda la gestión y con toda la crisis catalana, y eso pasaba por hacer que las elecciones del 21 de diciembre fueran lo más transparentes y lo más legales y, digamos, lo más justas posibles, y eso pasaba por liberar a los políticos encarcelados para que pudieran hacer campañas. En este sentido, pues bueno, ha llamado la atención que se mantengan en la cárcel tanto Oriol Junqueras como Forn como los Jordis. En el Financial Times hablaban también de la manera en que toda esta crisis está haciendo que la marca Barcelona se resienta. Sí, es verdad, no os recordáis, la semana pasada hablábamos de que La Croix, un medio francés, se fijaba en cómo hablaba un poco del boicot a los productos catalanes, cómo podían afectar y qué impacto podía tener, y en estos días también un medio tan importante como el Financial Times ha resaltado esto, ¿no? El titular concreto le decía la marca Barcelona sufre por el revuelo, digamos, por todo el follón y todo el lío y la incertidumbre que ha habido en torno al proceso, ¿no? No entraba ya en estas batallas que entran aquí unos que sí, digamos, los constitucionalistas echan la culpa a los independentistas y los independentistas echan la culpa del revuelo a la forma en la que se ha gestionado desde Madrid, pero lo que resaltaba el Financial Times era que esta era una situación real, que podía ser solo a corto plazo si se arreglaban las cosas, pero sí citaba varios ejemplos de empresas que habían decidido incluso cambiar la etiqueta Made in Barcelona por las repercusiones o por considerar que la reputación había quedado tocada, pues con todo lo que había pasado, ¿no? Tanto el referéndum del 1 de octubre, las cargas policiales, la declaración unilateral de independencia, y con todo lo que había sucedido, sí consideraban que había habido un ligero deterioro, o al menos que sí se había visto resentida la marca Barcelona. Lo que os decía, comentaba que esto había también algunos analistas que señalaban que podía ser una cosa a corto plazo, pero otros empresarios les preocupaba que en función del resultado del 21 de diciembre pudiera seguir, pues pudiera mantener unas políticas similares a las que ha habido en esta última legislatura, y que esto pudiera seguir deteriorando la marca Barcelona. Es lo que decía al menos el Financial Times. Y los medios también hablaban de las próximas elecciones y el papel que puede tener Cataluña en Comú, ¿no? Si queda demasiado equilibrados los resultados, Xavi Domènech podía tener la llave del gobierno. Sí, eso es más o menos lo que decía, por ejemplo, Bloomberg, y lo que decía también de Político, un medio francés, Mediapart, también hablaban un poco de cómo se declaraban preparados para gobernar, pero en general lo que empezó a llamar la atención, especialmente tras las últimas encuestas, la del CIS, es ese papel de llave o clave que puede jugar Podem. Incluso de Político decía, aunque tengan un resultado mediocre, si se confirman las encuestas que indican que el bloque independentista perdería la mayoría absoluta y los constitucionalistas también se quedarían cortos, esa especie de empate técnico, al final Cataluña en Comú podría ser la
digamos, el hacedor de reyes, como que es una palabra que gusta mucho y que utilizan mucho los medios anglosajones sobre todo, sería quien decidiera quién gobierna, ¿no? Se explica y se resalta mucho que además hasta ahora Cataluña en Comú ha sido, lo llaman incluso una rara avis, porque ha mantenido una posición intermedia, decían Bloomberg, y ambigua, decía de político, ¿no? Es decir, que no se habían decantado ni por estar demasiado a favor ni demasiado en contra del proceso y de todo y en general de la independencia, ¿no? Esto se señala mucho desde fuera. Indicaban que el 21 de diciembre puede obligar al partido y a Xavier Domènech a tomar partido, es decir, a decantarse por una de las dos opciones. Pero también se avisaba que quizá podían intentar inventarse o buscar alguna solución transversal, algo así a lo mejor como un pacto de izquierdas, que es algo que ya se ha empezado a hablar, o incluso forzar segundas elecciones. Pero en general sí se señala que Cataluña en Comú que puede tener una gran importancia después del 21 de diciembre. También se me olvidó comentaros que, otra de las cosas de Cataluña que ha tenido un gran impacto esta semana ha sido, lógicamente, la retirada por parte del Supremo de la euroorden contra Puigdemont. Todo esto de todos los resultados y, en fin, la campaña y todo lo que puede afectar a las elecciones del 21 de diciembre claramente sigue en el foco. Entonces, esta noticia, sobre todo por lo sorprendente que ha sido, que ha pillado un poco con el pie cambiado y por sorpresa, tanto en España como fuera, a todo el mundo, pues ha tenido un gran impacto, ¿no? Los medios internacionales en general lo que resaltan, lo que recogen es que, esta decisión judicial, había un Quartz, un medio digital, que decía que parecía casi inevitable a tenor de lo que se había visto en estas últimas semanas, pero en general se resalta que que tiene mucho que ver con el hecho de que a España le preocupa que la justicia belga pueda limitar los delitos por los que se podría juzgar en España a Puigdemont y a sus consejeros, pero que también esta decisión además deja un poco sin un caso por el que luchar a Puigdemont en Bruselas, ¿no? Entonces sí que le deja un poco en la disyuntiva de decidir si él decide volver a España o quedarse en Bruselas, porque también se resalta que aunque España ha retirado la orden de detención, la orden internacional, se mantiene la española, con lo cual si vuelve a España sí sería detenido. Entonces este caso y esta decisión, la verdad es que ha sido recogida por todos los grandes medios, ¿no? El New York Times, Wall Street Journal, The Monde, The Times, en fin, todos los grandes medios se han hecho eco de ella por lo sorprendente y porque todo el mundo sigue un poco pendiente de lo que puede pasar con Carles Puigdemont. Que luego hemos visto que no solo ahora ya hay algunas otras noticias que están también siendo publicadas en la prensa internacional que se refieren a España, no solo Cataluña. Veíamos el pasado franquista, ¿no? España y la forma que tiene de afrontar el pasado franquista. Esto es un tema que siempre llama mucho la atención a la prensa internacional. Había un artículo en Slate. Sí, Slate es la versión francesa del semanario, digamos, de la revista estadounidense, ¿no? Que analizaba esto. El titular era bastante llamativo y decía: ¿por qué España tiene tanto problema en enfrentarse, o tiene tantos problemas a la hora de enfrentarse con su pasado franquista? Y recogía, por ejemplo, la noticia de que hace muy pocos días el juez ha suspendido el proyecto del Ayuntamiento de Madrid para renombrar las 52 calles que siguen rindiendo homenaje al franquismo, y decía que esto que tenía, incluso decía, tintes surrealistas, pero evidencia una situación que pasa en España, ¿no? Primero, que esta decisión había sido por una querella de la Fundación Francisco Franco, y que esto en sí mismo decía mucho de España, ¿no? El hecho de que siguiera existiendo esta fundación que se dedica a cuidar un poco el legado del dictador. Y luego decía que también, que 42 años después sigue habiendo símbolos muy presentes en España de recuerdo a la dictadura, a Franco, a los miembros de Falange. Todo esto pues se señala, se resalta desde fuera, y el artículo en concreto intentaba explicar algunos de los motivos que obedecían a ello. Mencionaba, por ejemplo, la ley de amnistía del 77, que claramente es señalada siempre como una de las causas. También hablaba un poco del trauma de la generación que vivió el franquismo, ¿no? que le ha costado mucho tiempo. Hablaba de que la ley de memoria histórica de Zapatero, por ejemplo, era demasiado débil, y que en el terreno político el bipartidismo había hecho que se mantuviera esa especie de inacción, ¿no? Y que ni siquiera la emergencia de Ciudadanos y Podemos había conseguido romper esa dinámica. Pero sostenía que el gran problema de España era la falta de un consenso claro sobre lo que había supuesto el periodo franquista. Y eso además hacía muy complicado para el país tener unas referencias democráticas reconocidas por todos.
recuerdo el año pasado hablábamos de Político, había colocado entre las 28 personas que podían marcar el destino de Europa, habían señalado a Ada Colau. Este año eligen un perfil español no político. Sí, es bastante llamativo, porque es verdad que el año pasado a Ada Colau la eligieron además en el puesto número 5 de Político. Cada año elige un poco, intenta anticiparse a lo que puede pasar al año siguiente, intenta señalar las personalidades a las que hay que seguir, ¿no? Las que pueden marcar o, digamos, sacudir y dar forma a Europa, ¿no? Las que pueden tener, digamos, bastante influencia. Y en 2017 seleccionó a Ada Colau como un poco la persona a seguir, un poco anticipándose quizá digamos, la importancia que podía tener Cataluña, que de hecho tuvo Cataluña. Y en este año, sin embargo, han elegido a un perfil completamente diferente, que es Ana Botín, ¿no? La presidenta del Banco Santander. Es verdad que la lista este año, la tendencia que dice es que bueno, prevé que va a haber menos turbulencias políticas, ¿no? Por ejemplo, hablan un poco de que consideran que los populismos han tocado techo y que en este año no van a desaparecer, pero sí, digamos, va a verse una fase posterior en la que hay que lidiar con las consecuencias y con las causas que han originado el fenómeno. Y bueno, señalan a Ana Botín también un poco por ser un poco la cara del poder económico en España y por estar un poquito, simbolizar un poquito también, digamos, el resurgir económico de España, ¿no? Quizá argumentan un poco su elección en esto. Es verdad que luego es una lista que incluye a personas un poco al margen de lo convencional. Por ejemplo, eligen el liberal alemán Christian Lindner en el puesto número 1, y luego al británico Michael Gove en el 2, mencionan también al primer ministro holandés, al primer ministro portugués también, Antonio Costa. Entonces, bueno, es bastante heterogénea la lista, pero sí nos ha llamado la atención que eligieran precisamente a Ana Botín como el representante español a seguir en este 2018. Y respecto a otras noticias no referidas a nuestro país, sí que hemos visto, intuyo que hay mucha información publicada en torno a este último movimiento de Trump, desplazar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén y considerar a Jerusalén como la capital de Israel ya de forma oficial. Esto ha provocado una enorme polémica. Entiendo que esto ha sido el gran tema de la semana, ¿no? Sí, realmente es verdad que se venía barajando, ¿no? Al final la administración Donald Trump va como filtrando, digamos, un poco las intenciones, y entonces no ha pillado por completo por sorpresa a los medios, porque ya se venía barajando con esta posibilidad, pero hoy, o sea, en estos días copa prácticamente todas las portadas de los medios, porque se considera que es una decisión de un calado tremendo, ¿no? Más allá del puro simbolismo que significa que hasta ahora no había habido ningún gran país internacional había reconocido a Jerusalén como capital del Estado judío, o como capital del Estado de Israel, perdón, porque se consideraba que era digamos, dar un paso importante dada el simbolismo que también tiene Jerusalén para los palestinos. Y se considera muy significativo y preocupante, sobre todo, que Donald Trump haya dado este paso. El hecho de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén es un poco también un hecho simbólico. Lo realmente importante es que muchos consideran que prácticamente ha soplado en las brasas de lo que es el conflicto israelí-palestino, y que bueno, que se arriesga, de Independent, por ejemplo, decía que se estaba arriesgando a un fuego sin fin, ¿no? O sea, hay muchas metáforas con esto del fuego y de incendiar, porque es verdad que bueno, por las reacciones que ya se han empezado a ver, se señala que bueno, que se corre el riesgo de volver a agitar el polvorín que es Oriente Medio. Lógicamente, los medios israelíes, hay varios medios que se sienten reivindicados y que agradecen incluso a Donald Trump este hecho, que era una de las grandes reivindicaciones de Israel, pero en general, en el resto de la prensa internacional hay mucha preocupación. Se destaca que también contribuye a aislar aún más a Estados Unidos en la escena internacional de lo que las últimas decisiones de Donald Trump lo habían hecho. Y bueno, se avisa de que esta decisión en concreto, más allá del simbolismo, puede tener efectos bastante graves y bastante preocupantes en las relaciones internacionales. Bueno, las páginas de los medios de comunicación internacionales que recogen desde esta perspectiva la actualidad nacional e internacional. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, como siempre. Nada, a vosotros. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera.
elegido unas gaitas con este asunto porque así comienza la película, el Club de los Poetas Muertos, con ese sonido de las gaitas, un colegio extraordinariamente conservador en el que un grupo de alumnos empiezan a descubrir a través de un profesor la necesidad de expresarse en libertad, de buscar en la intimidad del yo, en la profundidad de la poesía, de buscar el crecimiento personal. Bueno, básicamente este es el resumen. Es un colegio privado en el que un profesor pues intenta empujar a sus alumnos hacia toda esa exploración. Ellos crean un club de los poetas muertos siguiendo el ejemplo de él que había estudiado en aquel colegio. Y ahí se desencadenan una serie de historias. Bueno, es el momento del Club de los Poetas Muertos, la película elegida por el Videoforum. Ya os abro los micrófonos, ¿eh? La película elegida por los oyentes del programa. Emilio, tú la viste. Yo la vi hace muchos años. Pero hace muchos años, no la has vuelto a ver. Es que yo la he vuelto a ver, hacía muchísimo tiempo que no la veía, y ahora cuando la he vuelto a ver he descubierto también un montón de momentos. Yo la vi cuando María no había nacido. En el 90. Exactamente. Porque la película es del año 89. Del año 89. Y bueno, yo creo que cosas a destacar. Que es una película que nos sentimos muchos identificados y muchas identificadas, porque yo creo que casi todos hemos tenido un profesor así, ¿no? Salvando las distancias, pero siempre ha habido un profesor en nuestra... ¿Eh? Salvando muchas distancias. Bueno, yo sí que lo tuve, sí que he tenido algunos profesores que me han hecho pensar, que me han hecho reflexionar, que como dijimos el otro día con el día de Noam Chomsky, gente que no solamente te ha enseñado a sumar y restar, sino que te ha hecho reflexionar y cuestionarte el mundo en el que estás viviendo. Yo creo que precisamente esto es lo que plantea la película, que es cuestionarte las cosas y también, sobre todo, vivir la vida, porque la vida es muy corta y tienes que disfrutarla. Bueno, voy a poner no sé si es corta la vida, eso es igual un concepto millennial. Bueno, no, pero perdona, si la tomas si como... millennial, ¿qué va? Los millennials miran la vida como si les quedasen 200.000 millones de años. ¿Eh? Que los millennials miráis la vida como si quedasen... Hombre, viviremos hasta el año 3000 seguro. Bueno, perdona, decía Iñaki Gabilondo, ahora que está recorriendo medio mundo buscando en las universidades más a los cerebros más poderosos del planeta, me decía que el otro día que estuvimos un rato charlando y me decía, dice... Puede que a mí lo que me dicen es que vuestra generación va a ser la última que va a conocer la muerte como patología. Y no como accidente, obviamente, pero sí como patología. Y decía, y si no es la vuestra, será la siguiente. Pero vamos, que en términos de envejecimiento, de todo esto, hay tales desarrollos, está tan... Bueno, o sea, 1000 años gobernados por el PP, ¿te imaginas? No, porque puedes cambiar con tu voto. Tú tienes poder para cambiar las cosas. Bueno, pero depende de quienes sobrevivan, ¿no? Pero sí hay algo que a mí me gustó de la película, que habla de eso, de la trascendencia, de lo que trascendemos, del tiempo, de la necesidad de la vitalidad, del existencialismo. Hay un momento, al principio de la película, en el que el profesor Keating, que acaba de conocer a los alumnos, les pide paseando por un pasillo que se acerquen a las fotografías de antiguos alumnos que están en una suerte de vitrina con los trofeos que han recibido, y les pide hacer una reflexión. ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces? Porque estos muchachos están ahora criando malvas, ¿comprenden, señores? Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo le susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? Carpe. ¿Lo ven? Carpe. Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Aprovechad el momento, haced que vuestra vida sea extraordinaria. Esta vitalidad, este vitalismo que insufla la película es, yo creo, el mayor de los... Dice, he visto que has puesto un tuit, pero lo has puesto hace 46 minutos. En el Videoforum de la Cafetera, el Club de los Poetas Muertos, una película sobre la transición vital que supone la despedida de la
adolescencia, que también es algo de lo que recoge la película, ¿no? Ese cambio y ese abismo al que se enfrenta mucha gente cuando tiene que decidir en la vida cuál va a ser su destino, ¿no? En qué va a consistir su vida, si va a dedicarse a lo que sus padres le dijeron, sé un buen médico, sé un buen cirujano, sé un abogado, o bien va a poder ser actor como siempre soñó, como siempre deseó, ¿no? Y esa disyuntiva se plantea precisamente en uno de los protagonistas. Que, a ver, van a ir muchos spoilers en el programa. El protagonista que es uno de los personajes principales, termina suicidándose precisamente porque la imposición de los padres hace que no pueda dedicarse a ser actor. Pero yo creo que la película es sobre todo un gran ejercicio de romanticismo, ¿no? Y ahí podemos hacer hasta una lectura histórica cuando enseñan ese colegio tan tradicional, esa música tradicional, porque en la época en la que está rodada podía haber sonado un rock tranquilamente, quiero decir, en el colegio en el que ellos están, pero todo ese peso de la tradición que tiene que ver incluso con la era victoriana, ¿no? Y como el romanticismo en parte surge como una reacción idealizada de otra realidad, ¿no? O bueno, pues tenemos grandes poetas románticos que han acabado suicidados, como acaba uno de los personajes, ¿no? Porque si la vida no merece la pena, no quiero la vida. Pero ahí hay ese modelo. Yo creo que la película, que es un cuento en el fondo, porque es un cuento, pero tiene toda esa potencia precisamente por eso a veces tiene que ver en parte con la necesidad que tenemos de ver la rebeldía, ¿no? Una rebeldía que igual es tan pequeña como subirse a una mesa en una clase de un colegio que lleva siglos de gente que está ahorcada vitalmente o biográficamente por una corbata, ¿no? Y la falta a veces de referencias culturales que tenemos en la sociedad moderna con la rebeldía, ¿no? Y cuando hablas de ese modelo yo me estaba acordando en los años 70, en los años 80, cuando aquí volvían gentes del exilio, ¿no? Y parecían ángeles, ¿no? Que regresaban de un lugar, de una especie de limbo donde habían estado ausentes de la dictadura, y cómo en la época de Felipe González y con la llegada de Mario Conde, cuando Mario Conde hace una venta de una gran farmacéutica y se convierte y de repente aparece entre una de las grandes fortunas del mundo, y ahí hubo un cambio de paradigma en la sociedad española, ¿no? Y de esa diversidad, digamos, de futuros que alguien podía querer para sus hijos, ¿no? Los iconos se convirtieron en hombres con gomina, y de pronto las grandes facultades de las universidades que se inflaron de alumnos fueron económicas, fundamentalmente, ¿no? Porque llegó lo que se llamó la cultura del pelotazo, y entonces todo el mundo tenía que tener un hijo economista que triunfara, como Mario Conde, ¿no? Sí, esto está muy bien, porque uno de los dilemas que se plantean en la película es el pragmatismo frente a la utopía, a los sueños, a lo poético, a los deseos. De hecho, hay una conversación entre los dos profesores. El profesor Keating está dando se sube a la mesa frente a sus alumnos, les hace mirar desde otra perspectiva la propia clase, el aula y la vida también. Y entonces, les pide que rompan alguna página del libro que es más pragmática, menos... Y esto provoca que un profesor que pasa por allí lo vea y después se lo reprocha durante la comida, y ahí se produce esta pequeña conversación en la que habla de ser realista frente a los sueños. Se arriesga mucho animándoles a que se hagan artistas, John. Cuando se den cuenta que no son Rembrandts, Shakespeares ni Mozarts, le odiarán por ello. No quiero artistas, George. Quiero librepensadores. ¿Librepensadores? Tiene gracia, no le tenía por un cínico. Nada de cínico. Realista. Muéstrame un corazón que esté libre de necios sueños y te mostraré a un hombre feliz. Solo al soñar tenemos libertad. Siempre fue así y siempre así será. ¿Tennyson? No, Keating. A los librepensadores frente a los pragmáticos, a los que siempre creen que todo debe responder a asuntos objetivos, a criterios objetivos. Hola, cafetera, buenos días. Pues mira, en mi opinión, la película del Club de los Poetas Muertos ofrece una magnífica reflexión sobre la importancia de generar libres pensadores que pongan en jaque y en cuestión los dogmas establecidos en la sociedad. Aunque por otra parte, finalmente la película te muestra que esto sigue siendo una utopía y que desgraciadamente termina venciendo estas estructuras
clásicas y por ello el profesor se tiene que marchar, el chico se suicida y los demás alumnos y compañeros se tienen finalmente que acoger a los dos más clásicos de la educación y del colegio. Muchas gracias, buenos días. Bueno, y también yo creo que la película es un aviso, como decías tú, Emilio, a la actualidad, ¿no? Es un aviso a lo que estamos viviendo ahora. No hay más que ver, digamos, el desprecio que se ha hecho a la asignatura de filosofía para los alumnos de bachillerato, algo que yo creo que era una asignatura que nos hacía también evadirnos un poco de esas sumas, de esas restas, y también intentar reflexionar de alguna manera y conocer otros librepensadores, ¿no? Como decía esta película. Y bueno, es un aviso porque podemos convertirnos en algo muy pragmático, pero seguramente estemos olvidando que otro mundo es posible y que solamente se va a cambiar con librepensadores y con otro tipo de reflexiones que no sean las del sistema. Y bueno, tampoco hay que perder de vista el origen social, ¿no? A mí ayer estaba pensando, cuando hablé con vosotros para venir aquí, en qué habrá sido de esos chicos, ¿no? Porque al final todo ese ejercicio al que están jugando lleva acompañada que eran gente de clase alta, con enormes relaciones sociales, quiero decir que se pueden permitir, entre comillas, ese juego, porque hay una red debajo donde de la que nunca van a descender, ¿no? En cierto modo. Y sí me parece un homenaje a eso que habla María de los profesores, ¿no? Como hay en el cine, sobre todo en el cine americano, hay una tradición de profesores que salvan aulas, ¿no? De Michelle Pfeiffer la mandan al Bronx, y entonces hay unos chavales que están totalmente desviados del mundo y de repente crea algo que los puede salvar, ¿no? Y en el fondo hay una enorme realidad en que la educación y la enseñanza son el gran motor para cambiar el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que buena parte del foco hay que ponerla quizá en el profesor, aislado igual incluso del sitio en el que está, ¿no? Pero siempre ha habido profesores que te han marcado la vida, o que simplemente de pronto te han abierto la cabeza, ¿no? Y te han enseñado a mirar, a moverte un poco y mirar desde otro lugar. Y en ese sentido yo creo que el profesor es el transmisor de todo ese espíritu, ¿no? Podría haber hecho la misma película en un barrio obrero de las afueras de cualquier ciudad industrial británica, ¿no? En la que la realidad de esos jóvenes hubiera sido totalmente distinta, pero el significado de ese juego también hubiera sido distinto, ¿no? Porque no tiene nada que ver cuando alguien quiere lanzar una carrera artística y es un hijo de papá, por decirlo así, que cuando no tiene nada debajo, ¿no? Y yo creo que también esto tiene que servir como una especie de homenaje, y en La La Land hay una canción para mí maravillosa, ¿no? De reconocimiento a todas esas personas que un día deciden ser diferentes, a las que triunfan, a las que no triunfan, y creo que además no está muy bien contado el proceso por el que esas personas llegan a pegar un giro y salirse del camino, ¿no? Pero son a las personas que debemos realmente muchas de las cosas que en la vida merece la pena, ¿no? Y me refiero a las artes, incluso en la política que merece la pena, pero esa gente que un día decide desviarse, ¿no? Y no voy a ir... Pero fíjate que son diferentes procedencias, pero es verdad que asumen riesgos, diferentes riesgos, pero también asumen riesgos, entre otras cosas porque se salen del camino que estaba escrito para ellos, sí, sí. Que estaba escrito por los padres, que estaba escrito por la sociedad, que estaba escrito, ¿no? Entonces, obviamente asumen un riesgo diferente que alguien que no tiene recursos, pero fíjate, hay algunos comentarios aquí, dice Vicente Arias, es un gran problema el docente que piensa que lo mejor para sus alumnos es la mediocridad y la seguridad de un sueldo fijo frente a la ilusión. Y dice Agapito, dice, sin duda una de las mejores frases del profesor Keating cuando le dice a los alumnos, en mi clase aprenderán a pensar por ustedes mismos. ¿Cómo sería el mundo si esto ocurriera de verdad? Sería un mundo mejor, ¿no? Pero es verdad que la película, claro, habla de educación. Y es verdad, el reto del profesor, el reto de los alumnos, el reto de ese sistema educativo. Habla de arte también. También habla de idealismo frente a el pragmatismo. Pero también habla de otras cosas, habla de poesía. Es el Club de los Poetas Muertos. Un grupo de alumnos, descubriendo que su profesor Keating, ese que acaba de llegar a la escuela, descubriendo que había protagonizado una pequeña agrupación de alumnos cuando estudió allí, se reunían en secreto, en las noches de invierno, en una vieja cueva junto a la escuela,
solamente para recitar poesía, para alimentar el alma. Y es un elogio a la poesía como alimento para el alma. Y creo que eso lo expresa perfectamente el Club de los Poetas Muertos. Y quizá en esa reivindicación hacia lo que supone el arte y hacia lo que supone la poesía, acierta muy bien cuando la película retrata a un grupo de chicos jóvenes que se dejan llevar y que profundizan en lo que sienten de la vida, en lo que sienten del ser humano, en lo que sienten de la naturaleza humana, a través de los poemas que van recitándose y cómo convierten en mágicas noches que hasta entonces eran noches convencionales, en una escuela, sentados en las camas, especulando sobre cuestiones relacionadas con el colegio. Y a partir de ahí empiezan a explorar, ¿no? Y lo que más me gusta es ese elogio que hace precisamente a la poesía, ¿no? A la herramienta que supone para explorarse uno mismo, para explorar la naturaleza humana. Y esto el profesor Keating se lo traslada cuando le dice, ¿qué es la poesía? ¿Para qué estaba diseñada la poesía? Una persona no está muy cansada, sino exhausta. Y no digan muy triste, digan, vamos, señor Overstreet, lo sabe. ¿Taciturno? Exacto, taciturno. Bien, el lenguaje fue desarrollado con un propósito. ¿Qué es, señor Anderson? Vamos, ¿es usted un hombre o una ameba? ¿Señor Perry? Para comunicarse. No, para cortejar a las mujeres. Hoy vamos a hablar de William Shakespeare. El alma humana, la belleza, el amor, la esencia de la poesía, ¿no? Y entonces les enseña a explorarla, a reivindicarla y a salirse de ese mundo, pues de las ciencias, y a explorar el mundo de los sentimientos, lo cual conduce muchas veces, y eso cuando hacías la reflexión, precisamente uno de los alumnos atormentado porque no le dejan ser lo que su esencia le pide que sea, que es actor, y sus padres no le dejan porque quiere que sea médico, frustrado por esa posibilidad, termina suicidándose en la película, lo cual provoca que echen al profesor porque les ha permitido, les ha empujado a explorar demasiados territorios, demasiados complejos del alma humana, que ha conducido a alguna persona como ella a estallar en esas circunstancias, ¿no? Y en eso, cuando decías el romanticismo, ¿no? Que en algunas ocasiones condujo al suicidio a algunas personas, pero explorar los sentimientos humanos conduce a la infelicidad o a la felicidad. Porque en la cueva es verdad que se producen momentos de muchísima emocionalidad entre los propios alumnos que están dejándose llevar y explorando ese territorio, ¿no? No lo sé, lo planteo como debate, No sé, porque, a mí me porque recuerda... hay gente que es que le da miedo simplemente, o sea, no, es que cuando empiezas, es que tú eres demasiado romántico, te dejas llevar demasiado, por eso estás triste, por eso a veces estás demasiado contento. Claro, es que eso es la vida. Pero también es no tener miedo a la tristeza, ¿no? Yo creo que también plantea un poco eso, ¿no? No tener miedo a tener sentimientos. Y luego también, no solamente hablan de sentimientos en la cueva, yo saqué aquí una frase, mientras estaban haciendo chutes de balón, porque seguían con su actividad dentro de la cueva, decían, mientras vivas seré el rey de la vida y no un esclavo. También utilizaban la poesía como un empoderamiento, ¿no? Para sentirse rebeldes, para sentirse también dueños de su camino, ¿no? Y luego me gustaba mucho la frase que, si no recuerdo mal, estaba escrita también en el mismo libro que recitaban en la cueva, y es que decía vivir a fondo y extraer el meollo. Me encantó esa expresión de extraer el meollo, ¿no? De escurrirlo, de coger y coger la esencia de la vida y también disfrutarla y siempre sacar ciertos momentos, ciertos buenos momentos que nos hagan sentir. El Club de los Poetas Muertos está claro que es una película excelente, tiene unas actuaciones estupendas, pero veo que es un reflejo total de su época. Simplemente ya los 4 valores que tiene la escuela, ¿no? Tradición, honor, disciplina y excelencia. Parece que no puedes tener la una si no tienes la otra. Y por supuesto todo aprendido en un entorno lleno de testosterona, con una disciplina férrea y todo chicos, claro. De hecho, la presencia de las mujeres en la película es prácticamente anecdótica. Dentro de esa visión, probablemente, claro, año 89, la película pues tiene como decías, una visión muy conectada con el momento en el que fue rodada, ¿no? Más allá de que además retrata una escuela extraordinariamente conservadora, ¿no? Pero también tiene esa visión un poco sobre
Bueno, también hay que marcarla en un momento político global, ¿no? En la era Thatcher, la era Reagan, quiero decir, gente que realmente era casi la tradición victoriana llegada a los finales del siglo XX. Incluso ese espíritu, cuando hablabas ahora del suicidio, me recuerda un poco a la canción del pirata, ¿no? Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, ¿no? Tiene una cosa así de esa épica, ¿no? De que nos vamos a desprender de estas viejas consignas, las que decía alguien que ha dejado ahora el mensaje, ¿no? Y vamos a romper un poco con todo ese orden, ¿no? Que luego me recuerda también a una película española anterior que es Arriba Zaña un poco, ¿no? Que es la historia de un internado precisamente donde los alumnos se rebelan. En el fondo es una metáfora de la España, que fue durante 40 años un internado, y entonces se rebelan contra las autoridades de ese internado y se lleva a cabo una negociación, ¿no? que tiene que ver con esto. Y cuando yo hablaba de la palabra transición, también estaba pensando en la transición española, ¿no? Porque realmente el final de la película es alguien que llega para poner orden, ¿no? Y eso tristemente ocurre en nuestro mundo real, ¿no? Que a veces esos gestos, los mayos del 68, etcétera, etcétera, acaban convirtiéndose en una especie de redoble del orden, ¿no? De fortalecimiento del orden. Incluso lo estamos viendo ahora con la cuestión catalana, como ese españolismo duro, ¿no? De alguna manera está poniéndose otra vez de pie firmemente y pegando un puñetazo en la mesa. Entonces a estas situaciones de ruptura del orden, o uno es capaz de tener la fuerza para llevarlas más allá realmente y torcerle el brazo, ¿no? a quien impone esas normas, o acaban siendo en parte pues estas reacciones de orden que podríamos decir que igual muchos de esos chavales han acabado siendo luego de alguna manera parte de esa élite, ¿no? Como ha pasado con el mayo del 68, que está reflejado en el Papá, cuéntame otra vez, ¿no? Pues como muchos de esos luego han sido dirigentes de esa cosa ordenada, lo cual no quita la necesidad que tenemos de desordenar, ¿no? De desordenar la vida. Y muchas veces yo conozco mucha gente que les pasa, que tienen sus crisis laborales, que están agobiados, que están en un trabajo que igual no les aporta nada más que lo económico, y la dificultad que hay para salir de ahí, ¿no? Cuando uno puede abrir una puerta y no sabe lo que hay detrás. Bueno, y luego la dificultad, al fin y al cabo, no es más que una película, pero dice Gracia Moreno, la dificultad que tienen los propios profesores, ¿no? Porque dice, las aulas de verdad son muy distintas a las de las películas. Los docentes tenemos en ocasiones que luchar contra molinos de viento y además solemos ser los malos de la película. También hay algo de eso, ¿no? Es muy difícil encontrar un profesor tan inspirador, aunque es verdad. A mí me pasó una cosa paseando en Chicago por un museo, que había un profesor de universidad con un grupo de alumnos y les había colocado en torno a una escultura y les estaba haciendo una exhibición, una explicación tan interesante. Yo me quedé absolutamente fascinado por Claro, son profesores de Harvard que a lo mejor han sido artistas muy reconocidos en diferentes ámbitos y que tienen un altísimo grado de excelencia, ¿no? Y es verdad que hay algunas veces el profesor puede ser tan inspirador, a lo mejor no cambia el destino de esos chicos y luego se convierten en dirigentes de la bolsa de Nueva York, pero a lo mejor llegan a casa y leen poesía y por lo menos alimentan el alma gracias a que tuvieron aquel profesor que les hizo en cierta manera explorar ese terreno tan extraordinario que es la cultura, la poesía, lo emocional, ¿no? Pero fíjate, y en esto que decías, el momento en el que fue escrito, también hay que ver el poema elegido como epicentro del Club de los Poetas Muertos es O Capitán, mi capitán, que no deja de tener un componente así también muy rollo testosterona de la guerra. El final fue un poema escrito por Walt Whitman después del asesinato de Abraham Lincoln. Y el poema, luego lo escuchamos si queréis, luego lo podemos recitar entero para que escuchéis, pero en fin, digamos que yo que alguna vez se lo leía a Fer y me miraba como diciendo, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, el hombre ensangrentado que no llega a ver su destino, tal. Bueno, luego lo recitamos, pero también retrata efectivamente, bueno, pues una mirada y un sesgo muy, muy concreto, ¿no? El Club de los Poetas Muertos, pero ¿cómo introducir en ese espacio a los alumnos
para tener que explorar sus propias cualidades, ¿no? El profesor Keating les hace incluso improvisar en el aula. ¿Lleva un bárbaro dentro? Bien. No, no se irá tan pronto. Esa foto del tío Wall, ¿a quién le recuerda? No piense, conteste, vamos. A un loco. ¿Qué clase de loco? No lo piense, solo contésteme. A un loco chiflado. Aún puede llegar más lejos. Libere su mente, use la imaginación. Diga lo primero que le pase por la mente, aunque sea un galimatías. Un loco de dientes sudorosos. Caramba, muchacho, lleva un poeta dentro después de todo. Bien, cierre los ojos. Cierre los ojos, ciérrelos. Bien, descríbame lo que ve. Cierro los ojos. ¿Sí? Y su imagen flota junto a mí. Un loco de dientes sudorosos. Un loco de dientes sudorosos, con una mirada que martillea mi cerebro. Oh, esto es excelente, pero dele acción, hágale hacer algo. Sus manos se extienden y me alcanzan. ¡Eso es maravilloso, maravilloso! Y refunfuña todo el tiempo. ¿Qué es lo que dice? Dice la verdad. ¿Sí? La verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. No les haga ningún caso. Siga con la manta. Hábleme de esa manta. La estiras, la extiendes y nunca es suficiente. La sacudes, le das patadas, pero no llega a cubrirnos. Y desde que llegamos llorando hasta que nos vamos muriendo, solo nos cubre la cara mientras gemimos, lloramos y gritamos. Explora los sentimientos y rompe los límites, rompe las barreras, saca lo que tienes dentro y muéstraselo al mundo. Hasta tal punto que a veces algún alumno se equivoca. Y en esas ansias por agradar a su profesor, pero además también por transgredir, pues algún alumno utiliza la revista de la escuela para publicar textos contra los profesores o de burlas, y eso provoca una pequeña revuelta dentro del colegio, y ya se empiezan a criticar los métodos y a cuestionar los métodos del profesor Keating. Pero Keating se acerca al alumno y le da también una lección sobre cuándo debe uno comportarse, cuándo debe uno mostrar, debe aprovechar esos momentos de valor y cuándo debe ser diferenciados de los momentos para la inteligencia. Señor Dalton, su pequeña gracia de hoy ha sido una estupidez. ¿Está de parte del señor Nolan? ¿Qué hay de carpe diem y de extraer el meollo a la vida y lo Extraer demás? todo el meollo a la vida no significa meter la pata. Hay un momento para el valor y otro para la prudencia. Y el que es inteligente los distingue. Creí que aquello le gustaría. No. Hacer que le expulsen de la escuela no denota valor, sino estupidez, porque se perderá ciertas grandes oportunidades. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Para empezar, la oportunidad de asistir a mis clases. ¿De acuerdo, campeón? A la orden, capitán. No pierda la cabeza. Y eso va por todos. Sí, capitán. Sí, capitán. Una llamada de Dios. Si hubiera sido a cobro revertido. Anda. Bueno, yo es que esta película además la vi con mis padres, que los dos han sido profesores, y se sentían muy identificados pues con estos pequeños chascarrillos, ¿no? Con esa intención de intentar pues poner en entredicho, ¿no?, lo que dicen los propios alumnos y hacerles reflexionar. Y de hecho, la parte en la que coge al alumno que es al final el que se acaba levantando diciendo "oh capitán, mi capitán", y le sigue toda la clase, ¿no? Este alumno tan tímido que no es capaz de enfrentarse, ¿no?, a sus propios sentimientos. Bueno, pues esa parte en la que él le fuerza y en la que él acaba recitando algo maravilloso, yo creo que es de lo que más nos emocionó, porque te acaba mostrando la necesidad que hay de que alguien te despierte ese posible artista que lleves dentro. Y de hecho, por aquí por el chat lo comentabais, Buscadora de Estrellas decía: pienso que no sé si todos, pero muchos tienen al artista interior dormido, al niño que fueron silenciados y arrinconados, y si se despierta al niño y a su forma de ver el mundo, se abre la puerta al artista que muchos llevan dentro deseando salir, y a lo mejor podría haber habido muchos más artistas, pero por culpa del pragmatismo, pues no los ha habido. Y en efecto, uno de los alumnos se suicida porque no consigue desarrollarse como él sueña, como él desea. Y Keating, buscando entre los objetos del alumno, descubre unas anotaciones en su cuaderno. Para ser leído al comienzo de las reuniones del Club de los Poetas Muertos. Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida, dejar de lado todo lo que no fuera la vida, para no descubrir, en el momento de la muerte, que no había vivido.
Sí, lo había extraído, estaba en el cuaderno del muchacho dentro del pupitre, para ser leído al comienzo de las reuniones del Club de los Poetas Muertos, la vida, extraerle toda la esencia a la vida. Es muy vitalista. A mí la película lo que más me gustó fue, además de esa reivindicación de la poesía como herramienta para el alma y para alimentar el alma y los sentimientos y explorar y explorarse uno mismo y conocerse mejor y dejarse arrastrar también por el sentimiento, a veces por la alegría, a veces por las lágrimas, y no tener miedo a dejarse llevar por los sentimientos. Además de ese elogio tan interesante, toda la reivindicación vital que hace, ¿no? De aprovecha la vida, el existencialismo, porque la vida es efímera, dura muy poco, y todas estas fotos de viejos alumnos que veis aquí ahora son pasto de las flores, y todas estas personas ya no están, y aprovecharon su vida, aprovecharon hasta el último momento. Bueno, el caso es que con el suicidio de este alumno sucede una cosa, que el colegio tiene que buscar un responsable, porque entre otras cosas es un colegio de altísimo prestigio, y o busca una cabeza de turco o, como los propios alumnos sospechan, el colegio puede terminar cerrando porque la reputación, después de que uno de sus alumnos se haya suicidado, pues puede venirse abajo. Así que eligen como cabeza de turco al profesor Keating, que les ha dejado entrar en esos territorios personales y abandonarse a esos territorios, en lugar de ocuparse de estudiar, que es lo que tienen que hacer en un colegio tan pragmático y tan conservador y tan clásico como ese. Así que les piden al resto de los alumnos que le delaten. Y para delatarle tienen que firmar una carta en la que dicen haber sido objeto de este tipo de educación y haber sido prisioneros de estos caprichos del profesor. Y uno de los alumnos se acerca al resto, traicionando no solamente al profesor, sino también a sus amigos y al Club de los Poetas Muertos, y les dice: haced como yo, convertíos en delatores. ¿Qué quieres decir? ¿Contra quién están? Pues contra Keating, por supuesto, nuestro gran capitán. No pensaríais en serio que podría eludir su responsabilidad, ¿verdad? ¿El señor Keating responsable de Neil? ¿Eso es lo que dicen? ¿Y quién más podía ser, socapullo? ¿La dirección, el señor Perry? El señor Keating nos metió todo eso en la cabeza, ¿no? Si no fuera por el señor Keating, Neil estaría encerrado en su cuarto estudiando química y soñando que le llamaran doctor. Eso no es cierto, Cameron, y tú lo sabes. Él no nos ha metido ninguna idea. Y a Neil le encantaba actuar. Pensad lo que queráis, pero dejad que Keating lo pague. ¿Para qué arruinar nuestras vidas? Así que uno a uno van firmando delante de los profesores, de sus padres también, unos con más o menos presiones, la carta en la que culpan al profesor de haber empujado a este alumno a dejarse llevar e incluso a desobedecer a su padre cuando el padre le pedía que dejase el teatro y que se dedicase a estudiar para ser médico, que era lo que él, que de buena fe era alguien además de procedencia relativamente humilde, que luego la vida le había tratado bien y que era un empresario que se dedicaba, decía, con mucho esfuerzo a conseguir el dinero para pagar los estudios al hijo, y no quería que repitiese algunos de los problemas, y decía: todo lo que te estoy regalando, todo lo estás desaprovechando con estas aventuras tuyas de ser actor, etcétera, etcétera, todo lo que conduce al suicidio posterior, ¿no? Y al drama posterior. Sí, pero ¿de qué sirve ser un gran doctor si realmente no vas a ser feliz, ¿no? Yo creo que también lo que muestra esta escena es que siempre va a haber alguien en un grupo que acabe, bueno, pues dejándose estirar por el sistema. Pero bueno, quiero pensar que en ese grupo, el resto, aunque acabó firmando esa declaración de que era culpa de Keating, más que nada porque tenían la presión de todos los adultos, sí que habría librepensadores, saldrían de allí librepensadores, y esos futuros ciudadanos que no se conformarían con esa llamada estabilidad, con ese orden, ¿no?, que tú decías, Emilio, sino que estarán a favor de cambios, de desórdenes que puedan llevar a encaminar su camino hacia un futuro mucho mejor. Es verdad que, bueno, pues habrá ciudadanos como este chico, el que les acaba diciendo que tenéis que hacer lo que os dice el sistema. Siempre habrá ciudadanos que prefieran esa estabilidad, que no quieran que les metan cosas en la cabeza, que yo quiero seguir con mi vida, prefiero estudiar lo que haya que estudiar y hacer lo que me dice el sistema y no plantearme nada más. Pero siempre habrá gente con ganas de cambiar el mundo. Almohadilla, la cafetera, oh capitán, mi capitán. Almohadilla, la cafetera, oh capitán, mi capitán. Hoy, videoforum sobre la película El Club de los Poetas Muertos, este ejercicio colectivo que hacemos los viernes aquí en el programa. Elegimos una película, hay una semana para verla y después entre todos la comentamos. ¿Qué os ha aportado a vosotros? ¿Qué es lo que más destacaríais de la película? ¿Qué es lo que os ha hecho sentido?
Utilizad el hashtag y poner un tuit ahora, y así los podemos ir leyendo. Almohadilla, la cafetera, o capitán, mi capitán. Y llega el momento álgido de la película. Traicionado, el profesor Keating es expulsado, traicionado por sus propios alumnos, aquellos que tanto le admiraban solamente unos días antes. Es expulsado de la escuela, sus métodos son reprendidos y tiene que ir al aula mientras están con un nuevo profesor, con un profesor que le está sustituyendo, a recoger sus objetos. Los alumnos bajan la mirada, humillados, abochornados por esa traición después de haber creído en el profesor Keating y haber aceptado que tenían que luchar por las cosas en las que creían y ser valientes y explorar en los sentimientos y todo esto y luchar por los sueños. Y entonces miran al suelo avergonzados mientras el profesor Keating recoge sus cosas. Pero cuando se va a marchar, los alumnos le dicen... Uno de los alumnos, el más tímido, se levanta y dice: nos obligaron a esto. Y entonces vivimos el momento álgido de la película. Oh capitán, mi capitán, cuando se levantan todos los poetas, todos los alumnos de la clase, y entonces pues vivimos este momento tan intenso. Es el final de la película. ¡Oh capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? ¡Oh, capitán, mi capitán! Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! Y uno tras otro el resto de los alumnos se van subiendo sobre las mesas y van recitando esas palabras de Walt Whitman. Oh, capitán, mi capitán. ¡Siéntense todos! ¡Quiero verles sentados! ¿Me oyen? ¡Siéntense todos! Qué casualidad, ¿no? Eso es lo que dijo Tejero en el Congreso. Ah, mira, fíjate, sí. Bueno, igual esta es la traducción, igual en la versión original. Bueno, tampoco dice se sienten, coño, que podrían haberlo traducido así, pero habría sido igual un poco excesivo. Pero sí, hay algo de eso, ¿no? De la autoridad soy yo y aquí... Y entonces el profesor... Ahí se produce un momento, es muy interesante. Hay un artículo que lo podéis buscar en la revista GQ. Dice Alberto Moreno: así te manipula el "Oh capitán, mi capitán", la escena favorita de Robbie Williams. Pero dice, te manipula positivamente. Pero dice, suceden muchas cosas en esa escena. Porque hay un momento en el que los partidarios de Keating empiezan a mirar con los ojos abajo, se les ve dudar. Y dice, ya veréis, dice, el villano se retrata. Aplacada la primera revuelta, dice, muy exaltado, obligando a Keating a que abandone la clase inmediatamente, dice, la razón no le ampara, así que se vale de la fuerza. Y es por ello que su conducta te parece tan repugnante. Porque entonces, ya cuando le dice, márchese, ya empieza la conducta, siéntense, siéntense. Y cuando todo parece que está perdido, Keating toma el pomo de la puerta. Con ello se truncan casi totalmente tus esperanzas de un final feliz. Pero de pronto en el contraplano de esa mano agarrando la puerta, vemos el zapato de Anderson encaramándose a su pupitre mientras recita cuando termina de erguirse. Oh capitán, mi capitán. Mantra inspirador y a la vez el lema del Club de los Poetas Muertos que Keating les descubrió a principios de año. Es una frase que el poeta Walt Whitman dedicó a Abraham Lincoln, pero ahora es Keating quien se hace merecedor del título de capitán por los servicios prestados. La idea de que esa escena en la que comienzan a sonar los victoriosos acordes gaiteros de Maurice Jarre es la que da igual quien venga. Dice, el trabajo no ha sido en balde. El grito que hace Keating por primera vez consciente de lo que ha conseguido se gire más perplejo que emocionado todavía. La barra de energía de tu esperanza abandona el color rojo mientras comienza a titilar unos tímidos destellos verdes, pese a que el mal, Nolan, amenaza con frenar esta segunda revuelta, ahora ya muy descontento. Y todos a una los alumnos empiezan a seguir al resto y se van subiendo uno a uno a la mesa.
es un artículo muy, muy bonito porque es verdad que las miradas, los planos que elige el director de la película, las miradas de vergüenza, la mano en el pomo cuando ya parece que todo está perdido, pero ese pequeño gesto de valentía, de descaro también, de resistencia, subiéndose a la mesa y entonando ese "oh capitán, mi capitán", hace que de pronto digas, pues es una escena maravillosa, porque la verdad es que es una escena maravillosa. Luego, viéndola ahora con el paso de los años, el doblaje hace algunas aguas, tiene algunos, se ve ahí una cierta... Pero bueno, también es que ha cambiado mucho. Bueno, os ha gustado la película, ¿no? En general. Ajá. Es que estaba aquí leyendo vuestros comentarios y Marta Ibiza recordaba el momento también, que es del principio, justo al principio, que dice: coged las rosas mientras podáis, y dice Marta, dice, ese no dar por sentado que la vida es larga, dice, hay que vivir cada día como si fuera el último, ¿no? Esta me parece una de las claves de la película. Y bueno, la labor de los profesores. Yo creo que también esto nos deja el mensaje de lo necesarios que son unos buenos profesores y sobre todo que tengamos un sistema que les deje bastante margen, ¿no?, para moverse y para no ser expulsados como Keating. Pero cuidado, porque profesores inspiradores, pero es que en la misma película hay profesores nefastos. Claro, a favor del sistema, ¿no? Es lo que quiero decir. En un sistema, el sistema educativo dependerá también mucho del sistema educativo dependerá de cómo salgan luego los alumnos. Y si no hay un margen para que estos profesores librepensadores les hagan ser librepensadores a sus alumnos, si no hay un margen para eso en el sistema, acabará pasando ese siéntense coño, ¿no? Ese voy a poner orden porque así lo dice el sistema. Entonces, yo creo que tiene mucha razón Tueces, que dice: todos educamos, docentes, padres, madres, ciudadanos y ciudadanas, a veces bien, a veces mal. Dice, tenemos que lanzar un ánimo al profesorado porque necesita nuestra ayuda, y al final no depende la educación de los ciudadanos solamente de los profesores, sino también de toda la sociedad y de que seamos un poquito antisistema también. Yo prefiero la palabra maestro que la palabra profesor, porque eso de que lleve la fe ahí metida me parece importante. Pero hay una tradición también en el cine de esta tradición del carpe diem, ¿no? Yo estaba recordando ahora también la película El esplendor en la hierba, ¿no?, que cuenta precisamente una historia del tránsito, de ese tránsito del final de la adolescencia, ¿no?, a la premadurez, lo podríamos decir, y cómo también tiene el título está extraído de un poema de Walt Whitman, precisamente, ¿no?, que habla de voy a leer que habla dice: porque aún el resplandor que en otro tiempo fue tan brillante, hoy esté por siempre oculto a mis miradas, aunque nada pueda hacer volver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores. No debemos afligirnos, pues encontraremos fuerza en el recuerdo, en aquella primera simpatía, que habiendo sido una vez habrá de ser por siempre. Y muchas veces lo que sí tiene la película en este tránsito, porque es algo que no acaba de morir como la adolescencia y algo que no acaba de nacer como la madurez, pero sí hay una tradición, y en muchos casos tiene que ver con esta cultura católica, de convertir el futuro en un lugar donde hay miedo, ¿no?, al que hay que temer. Y yo creo que viendo la historia de España lo que tenemos que temer es precisamente el pasado, ¿no? Pero hay esa tradición de que mirar hacia adelante es algo siempre incierto y es algo precisamente a lo que el orden nos llama a protegernos, ¿no?, de lo que está por venir. Y más allá de la película, yo creo que puede ser una puerta de entrada, ¿no? Una película como esta puede que ayer alguien le haya servido para coger un libro al salir, ¿no?, y empezar a leer poesía, ¿no? Alguien que está buscando su identidad igual en esa edad puede ser una gran invitación a leer, ¿no? Y a veces en esos profesores es muy curioso hablar yo con amigos, ¿no?, porque a veces han sido vecinos yo tengo amigos que han sido vecinos, los que tenían una buena biblioteca que igual no había en su casa, pero con los que establecieron un vínculo y de pronto les empezaron a prestar libros y son los que les dieron la herramienta de alguna manera para amoblarse la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo, más allá de los profesores, hay maestros en todos los lugares de la sociedad y lo que hay que saber es encontrarlos, ¿no? Y a veces es gente que realmente te hace girar la cabeza y caminar hacia otro lado.
El Club de los Poetas Muertos es la película elegida. Ahora vamos a elegir otra película para la próxima semana, pero bueno, hoy como nos acompaña, decía, no va a haber momento de subirse encima de las sillas porque creo que lo haríamos de forma artificiosa. No hay nada peor que una cosa mal realizada. Si uno está viviendo con la esencia del momento, pues todavía se puede dejar arrastrar y llevar y subirse a las sillas, pero no le vamos a hacer pasar ese momento tan terrible a Emilio Silva. Somos gente generosa, gente educada, saneada y pero viajada. deberías subirte tú. Yo sí. Hacer un periscopio y subirte a la silla. Mi silla es giratoria. Puede ser una azotea o algo. Claro, puede ser un porrazo. Es que no hay un buen plano. Entonces, para que quede cutre... Yo lo hago, el plano. No le vamos a dar ese regalo a Carlos Herrera para hacer una cosa cutre y que se nos vea ahí subidos como si fuéramos 3 colgados. Suficiente ya que estoy en pijama y estamos en una guardilla clandestina en el centro de la ciudad. Con eso yo creo que ya se cumple el cupo. Pero... hoy hablamos del Club de los Poetas Muertos. No, lo siento mucho, no va a haber Periscope cafetero para eso. Podemos hacer un Periscope cafetero para hablar del libro de Emilio Silva, porque Emilio, entre otras cosas, viene y le he dicho, oye, tráete ese libro que habéis... Ven a hablar de tu libro. No, pero como lo presentáis dentro de unos días, también siendo Emilio Silva, pues hombre, además es un libro que habla de Lorca. Oye, qué bonita obra. Te conté que estuve en la obra de Lorquianas. Qué ejercicio tan bonito. Así que como el libro se ha quedado todo en bien, bueno, pues vamos a hablar de eso. Estás escuchando La Cafetera, sigue con nosotros. No te marches. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dreams. There's a blood that speaks better word, better louder than the lies that I have heard. The Spirit leads, and the Spirit sings. Let me keep in step with every thundering beat. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dreams. You pick me up so easily. I know the way that I can be. Bueno, como las promesas se cumplen, y habíamos dicho que iba a haber Periscope cafetero, pues entonces en este momento conectamos el Periscope cafetero. Virginia Roth dice, buenos días, Junjan se incorpora y acabamos de conectar, podéis verlo en Twitter. El Periscope cafetero, sabéis que es que conectamos el teléfono móvil y emitimos la imagen en directo del estudio. Estamos aquí, estamos escuchando una música muy bucólica y estamos imprimiendo unas hojas con el poema de Walt Whitman. Oh, capitán, mi capitán, las promesas se cumplen. Pero decía, como está aquí Emilio Silva, pues le hemos pedido también que nos acerque. Mira, además voy a hacer un planito del libro porque el libro es francamente bonito. Mira, sí, enséñanoslo. Libro de Lorca. Hablo de él. Y háblanos un poco de él. Bueno, es un libro que surge, entre comillas, o sin ellas,
un proyecto de parte de repolitizar la figura de Lorca, ¿no? Porque en los últimos años bueno, pues ha habido una especie de trabajo cultural en este país para despolitizarlo, cuando fue una persona que tenía evidentemente un claro compromiso político, incluso desde su fundación, ¿no? Y bueno, lo que se ha intentado con este libro es bueno, pues hacer un discurso político en torno a él, en torno a su obra, rescatando una parte de su obra. En concreto hay 38 poemas, que es uno por cada año en los que él estuvo vivo, y lo que tiene, entre otras cosas, son unas maravillosas ilustraciones de Juan Carlos Mestre, ¿no? Que están hechas para cada uno de los poemas. Y bueno, luego tiene fotografías. Juan Carlos Mestre, que es Premio Nacional de Poesía, es poeta, pero además es un maravilloso ilustrador. Hace unas acuarelas que son preciosas. Bueno, es una cosa. Es que estaba buscando por aquí que hay un desplegable que es espectacular. Luego tiene unas fotografías de Clemente Bernat, de un fotógrafo que ha hecho un poco la ruta de las últimas horas de vida de Lorca. Y bueno, nosotros hemos intentado, y luego tiene textos de Isabel Cadenas, que ha pasado por este programa cuando hizo en el 8 de marzo pasado, ¿no? Que hizo esa conexión entre varios países sobre la huelga feminista. Tiene un texto de Juan Carlos Monedero. Yo he escrito un texto un poco sobre el debate de la figura de Lorca como desaparecido, ¿no? Y el distinto tratamiento que se le ha dado en España, si lo comparamos, por ejemplo, con Víctor Jara, ¿no? Un cantautor asesinado por una dictadura en Chile, y su familia no ha dejado de buscar justicia penal, la ha conseguido en Estados Unidos y actualmente lo está haciendo en Chile, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro es un poema en sí mismo, ¿no? Porque está lleno de no solo de sus textos, sino de una interpretación de lo que ha significado la existencia de un poeta como Federico García Lorca, y también es una crítica, ¿no? a la relación que tiene en el presente la sociedad española con ese pasado, ¿no? Porque es cierto que bueno, pues debería haber sido un símbolo de la lucha contra la intolerancia, debería haber sido casi el marco en el que hubieran surgido la celebración del orgullo, ¿no? en España. Y realmente es curioso porque no ha sido un símbolo como es de potente por su existencia del movimiento LGTB, ¿no? Sino yo creo que todos los días, en el caso de Madrid, el Día del Orgullo Gay debería comenzar con una ofrenda floral en la Plaza de Santana de Madrid, donde está una escultura de Federico García Lorca, ¿no? Porque si alguien puede significar y representar la lucha y la persecución de los intolerantes, ¿no? Es un poeta como él, que es una de nuestras figuras más universales. Entonces Isabel escribe un capítulo que se titula Cuando Lorca se descentró, allí estábamos nosotras. Juan Carlos Monedero, que ha hecho un ejercicio también de ciencia política, voy a hacer entre comillas, un retrato político de Lorca con marineros, pájaros cubiertos de ceniza y orillas de jacintos. Y bueno, todo lo que hemos intentado precisamente es devolverle un cierto discurso político a su figura, ¿no? Porque en España hemos llegado en esa despolitización, ¿no? Que en el fondo es una gran victoria del franquismo, pues incluso a que el señor José María Aznar, el marido de la mujer que dijo que no se podían mezclar peras con manzanas, fuera o participara en el centenario de Lorca diciendo hoy todos somos Federico, ¿no? Que no el mismo hombre que luego financió la Fundación Franco con dinero público. Entonces, toda esa perversión cultural, ¿no? que se ha hecho en España en los años 80 y 90, fundamentalmente, en el que hay una derecha que ha conquistado palabras como libertad, ya sea analógica o digital, o que se ha hecho con espacios que realmente no le pertenecen, pues ha repercutido e influido en figuras como la de Lorca. Y este libro de la editorial Alquibla, que es una editorial que hace
digamos, una pequeña editorial que hace proyectos muy hermosos, pues esa es la finalidad que tiene, ¿no? Y en mi caso, pues la lucha por reivindicar que su muerte fue un crimen y que todavía está pendiente de búsqueda, ¿no? Y en este país tenemos una incultura de los derechos humanos tal que todavía se nos permite discutir si los derechos humanos hay que aplicarlos o no, ¿no? O alguien puede opinar incluso que no se apliquen, ¿no? Y eso forma parte de nuestra debilidad democrática. Y vaya charla me acabo de meter. Y además te invito a que después cojas el Periscope, que se queda grabado, se queda en la cuenta de Twitter, lo podéis ver después, pero te invito a que lo vuelvas a ver, porque algunos de los comentarios que estaban llegando eran no solamente muy elogiosos con el libro, sino con tu trabajo, con los desaparecidos, con las víctimas del franquismo, trabajo tan extenuante que llevas años ejerciendo. Y hay algunos comentarios que son muy bonitos, muy cariñosos, así que lo puedes ver. Bueno, este es un libro, hay una presentación dentro de unos días, Sí, ¿no? Se presenta el día 16 en Madrid, en la librería Traficantes de Sueños, a las 6 de la tarde, y además va a ser una cosa muy, muy espectacular, voy a decir, porque la misma presentación va a ser un homenaje en la forma en la que se va a desarrollar a una figura como la suya, ¿no? Este poeta asesinado y muerto, que en muchos casos se ha intentado incluso representar casi simplemente como un folclórico, ¿no? Nosotros hicimos, y ese vídeo está en YouTube hace 2 años, en el Día del Orgullo, precisamente, un homenaje maravilloso, con un coro de gitanas feministas, con una asociación de gays de la tercera edad, y con la participación de Juan Diego y Nuria Espert. Hicimos un homenaje precioso en esa plaza de Santana, ¿no? Señalando ese lugar donde hay un símbolo que no opera políticamente en el presente, pero precisamente de la persecución inquisitorial contra alguien que quiso vivir su diferencia como las queremos vivir todos, porque en el fondo todos lo somos, ¿no? Pero como la democracia española ha tratado de desactivarlo. Y bueno, pues no voy a hablar más del libro porque... He venido a hablar de mí. No, hombre, te lo he pedido. Yo sabía que el libro estaba... Sí, bueno, es muy bonito. Es muy bonito. O sea, bueno, presentación día 16, dicen. A ver si lo podéis retransmitir por streaming. Yo voy a intentar ir. No sé si lo retransmitiréis vosotros, pero haré un Periscope, si no, para pero que ¿desde cuándo las cosas solo se intentan? Es que es sábado y los sábados estoy con el pequeño Fer. Entonces, dentro de mi actividad de compromiso e incluso de estímulo personal, hay un espacio en el que trato de no robarle demasiado tiempo al pequeño Fer. Pero, dicho lo cual, como creo que es bueno que él también vaya inspirándose, dejándose seducir poco a poco por la mirada de personalidades como Lorca, pues entonces digo, voy a intentar hacer un esfuerzo de llevarle, arrastrarle hasta esto y a ver si conseguimos conquistarle el alma. Dicho lo cual, que gracias, día 16, sábado, a las 6 de la tarde en Traficantes de Sueños. En Traficantes de Sueños, a las 6 de la tarde vamos a ir. Bueno, ibas a leer algo, ¿no? No, he cogido el poema "Oh capitán, mi capitán", antes de despedirnos. Dice, mira, que acabo de encontrar uno de los regalos que voy a hacer para el solsticio de invierno. Gracias, Emilio. Es un extraordinario regalo, lo venden en las librerías, supongo, no debe ser difícil de encontrar. Bueno, no está, la distribución, digamos que es pequeña, porque es una editorial pequeña, pero a través de la página de la editorial Alquibla uno puede encontrarse con el libro. En la web Alquibla, pues el que quiera regalarlo para Navidad ya tiene que darse prisa, porque luego no sé si llegarán a tiempo o no, pero bueno, el libro está ahí para verlo, y en todo caso el día 16 supongo que sí que se venderán ejemplares. Sí, claro, sí. Bueno, en Traficantes hay en algunas librerías, pero lo mejor es saberlo a través de la página web, que es una editorial. Yo ya hablé aquí de cuentos de ellos que hicieron una reinterpretación de cuentos tradicionales a través de la crisis. Yo hice uno de los 3 cerditos, que era un desahucio, o Juan Carlos Mecha y Juan Carlos Molinero hicieron una Cenicienta que era lesbiana e inmigrante, y bueno, pues hace cosas así con esa dimensión, pero son cosas muy cuidadas, y esto está hecho una super imprenta, todo hecho con infinito amor, ¿no? Por lo que es, por el libro incluso como objeto, ¿no? Bueno, pues día 16, este libro, Lorca. Emilio, muchísimas gracias. Dicen que te vengas más
por aquí... No me deja Fernando, muchas veces me queda porreando la puerta. Ay. Claro. Que no sé si llegará aquí a los micrófonos el sonido. Claro. Como Pedro cuando llama a Vilma. Da gracias, Y no consigo que da vaya a gracias abrir. que me estoy comportando y no estoy hablando de tu traición, de cómo nos has dejado, de cómo me has dejado aquí Lee, Fernando, lee. junto a María.e, Oye. que me da miedo todas Qué las fuerte. mañanas. Y No, esto aquí- ya lo resolvéis Me he vosotros. quedado yo sola frente al peligro, Emilio. Yo pienso mucho Me has en María. dejado Pienso sola. mucho en María. Yo estoy sola, Fer. Yo pienso mucho en María. Claro, pues nada, ya esto lo resolvéis vosotros. Bueno, entonces te grabamos ahora recitando Capitán mi capitán, ¿no? No, yo he dicho que me había comprometido. Luego están preguntando qué es lo que tenemos apuntado en la pizarra. No sé si tenemos nada muy inconveniente, pero bueno, no, apuntamos cosas que tenemos pendientes y Ah, que vais lo que a hacer pensamos una web, del pone. contenido y todo eso y algunas reflexiones que hay. Entonces por eso está la pizarra. De todas formas, estoy viendo por el plano que el estudio queda un poco está un poco desordenado. Pero porque somos antisistema. Claro, sí, pero Nos poco a gusta poco el nos, desorden dentro del orden del nos sistema. están invadiendo los papeles, Merich. Bueno, el Club de los Poetas Muertos era la película elegida para hoy y el epicentro de esta película gira en torno a un poema de Walt Whitman y entonces habéis dicho, bueno, hay que terminar la película leyendo a Walt Whitman. Oh capitán, mi capitán. Y entonces el poema... Me voy a poner encima de pie en la silla. Pues deberías. Sí, pero para recitártelo, para leértelo a ti, lo que pasa es que igual me pego con la cabeza en el techo de la... Hombre, Fernando, por favor. Oh capitán, mi capitán, pero tienes que... Mira, ponte de pie por lo menos, yo te lo voy a dedicar. Oh capitán, mi capitán, nuestro terrible viaje ha terminado. El barco ha sobrevivido a todos los escollos. Hemos ganado el premio que anhelábamos, el puerto está cerca. Oigo las campanas, el pueblo entero regocijado, mientras sus ojos siguen firmes la quilla, la audaz y soberbia nave. Mas, oh corazón, 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 oh rojas gotas que caen allí donde mi capitán yace, frío y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Levántate, Emilio, por ti se ha izado la bandera, por ti vibra el clarín, para ti ramilletes y guirnaldas con cintas, para ti multitudes en las playas, por ti clama la muchedumbre, a ti se vuelven los rostros ansiosos. Ven, capitán, querido padre, que mi brazo pase por debajo de tu cabeza. Debe ser un sueño que yazca sobre el puente derribado, frío y muerto. Bueno, no es muy así. Espera, que nos queda un párrafo todavía. Ponte sobre la silla, no seas tímido, hombre. Ten cuidado, no te pongas muy atrás, que la silla que se viene abajo. Pero si te quítale el cojín, que sí, hombre, que sí, que seguro que lo aguanta, que es de Ikea. Ponte, ya verás cómo se parte. Pero ahí, mira, ahí justo sobre las barras, sí. Y dice, mi capitán no contesta, sus labios están pálidos y no se mueven. Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad. La nave sana y salva ha anclado, su viaje ha concluido, de vuelta de su espantoso viaje la victoriosa nave entra en el puerto. ¡Oh playas! ¡Alegraos! ¡Sonad campanas! Mas yo con tristes pasos recorro el puente donde mi capitán yace, frío y muerto. ¡Oh capitán, mi capitán! Emilio Silva. Gracias, muchísimas gracias. Oyentes de la cafetera, muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y por vuestro compromiso. Así nos vamos con Capitán, el poema de Walt Whitman, que también decora la película del Club de los Poetas Muertos y que hemos destrozado amablemente en este programa. Gracias a todos, muchísimas gracias. Feliz fin de semana, que lo paséis muy bien, que disfrutéis, que seáis malos, que la vida es lo suficientemente breve como para disfrutarla. Adiós, cuidaos. Adiós, Emilio, gracias de verdad de corazón. Hasta otra. Adiós, Mary. Resistencia. Muchísimas gracias. Adiós a todos y a todas. Es que María, mientras tanto, estaba filmando. Estaba haciendo contorsionismo. Estaba haciendo un Super 8, estaba con el tomavistas, haciendo un periscope. Adiós, hasta mañana a todos, cuidaos mucho. Hasta mañana no, hasta el lunes. Adiós, adiós. But I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave for more than the scope of my own dreams. There's a blood that speaks better word, better louder than the lies that I have heard. The Spirit leads and the Spirit sings. Let me keep it step with every thundering beat.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.